Estimados estudiosos, buenos días. Bienvenidos a esta videoclase del módulo 2 del aula electrónica automotriz. Hoy vamos a ver conceptos básicos de los sistemas binarios, cómo se componen. Digamos que esta parte de la electrónica es bastante interesante porque nos va a permitir, digamos, identificar cómo es que aparecen esos números digitales en el tablero de algún vehículo o pues para el control en alguno de los equipos de medida, bien sea para tomas de corriente, voltajes, pues ahí aparece la parte. em, Aparece esa parte, digamos, de donde está involucrada la electrónica y pues la parte digital eh, en los tableros de los vehículos con los cuales nos hemos venido familiarizando en el desarrollo del aula. Bueno, entonces iniciemos. Entonces para el día de hoy pues vamos a ver algunos, digamos, algunos equipos, digámoslo así, los diodos, los transformadores y fuentes de alimentación, el transistor como interruptor, eh, qué hacer cuando se presentan ruidos o interferencias, la fuerza contra electromotriz y supresión de bobinas. Y pues ya entrando en materia, cuando vemos cómo se van formando esos sistemas binarios de números de numeración octal o de numeración BDC o con numeración hexadecimal. Y pues al final algunos símbolos que ya deben ser bastante reconocidos para todos ustedes. Entonces pues los diodos. Los diodos, pues es un diodo, digamos que podemos hacer una analogía con la neumática. Un diodo es un dispositivo semiconductor de estado sólido y pues equivale a una válvula antirretorno en un sistema neumático, es decir, a un cheque. Como bien sabemos, en el cheque únicamente está permitido el fluido aquí hacia la derecha y pues en sentido contrario no permite el paso. De igual forma con un diodo, el diodo solo permite el paso en una dirección y en el otro queda bloqueado. Entonces se necesita solo una diferencia de potencial de 0.6 voltios para permitir el paso de corriente en una dirección, de izquierda a derecha siempre sería. El paso de corriente se bloquea en la dirección contraria, de derecha a izquierda. Entonces, como lo decíamos, pues esta es la curva característica del diodo donde vemos que empieza a conducir cuando la tensión aplicada es de 0.6 voltios. El diodo alcanza su potencia total o máxima cuando el voltaje es de 1 voltio. La tensión en sentido contrario produce solo una fuga de microamperios hasta unos 200 voltios. Después el diodo se destruye. Observa el cambio de escala a cada lado de origen de los ejes. Entonces, eh, cuando es en sentido contrario, pues llega a menos 200 y ahí ya el diodo sí que menos va a funcionar. Entonces, el principio del funcionamiento, veamos cómo es. Un diodo es una unión de dos materiales semiconductores P y N unidos mediante una capa fina aislante entre ellos. El material tipo P, el azul, presenta escasez de electrones y el material tipo N, que es el verdecito, presenta escasez de huecos. Entonces, cuando no hay suficientes huecos para atraer electrones, no hay suficientes electrones para atravesar la capa fina. La capa fina es la que está dividiendo las franjas azules y verdes, o sea, donde es el espacio que hay entre P y N. Bueno, el circuito con diodo, tensión positiva aplicada en el extremo P del diodo y tensión negativa aplicada en el extremo N. El extremo P tendrá más huecos creados por los electrones arrastrados de la placa positiva. El extremo N quedará cargado con más electrones de la placa negativa. Ahora hay suficiente para atravesar la capa fina. Entonces hay un flujo de corrientes, un flujo de electrones, perdón, de N a P, lo cual significa que habrá un flujo de corriente. Cuando el diodo se conecta al revés, pues ¿qué sucede? La placa positiva arrastrará los electrones libres del material tipo N. La placa negativa llenará los huecos disponibles del material tipo P. Entonces esos materiales P y N son muy poco conductores y la corriente no circulará, quedará ahí quieto, quedará totalmente bloqueado. No saltarán de un lado al otro los electrones. El diodo Zener. Esto es un diodo más especial. Entonces la corriente circula libremente en la dirección de circulación, como en el caso del diodo. En la dirección contraria, la corriente no podrá circular hasta un cierto valor umbral de tensión.
Por encima de este valor de tensión aparece la ruptura del diodo Zener y puede circular corrientes sin dañar el diodo. Este sí ya tiene una ventaja que en caso contrario sí permite la circulación de corriente sin dañar o sin estallar el diodo. Bueno, un LED con diodo emisor de luz, utilizado sobre todo como señal indicadora. Entonces, ese es el que vemos por ahí en las alarmas de los vehículos que está titilando, prendiendo y apagando, o con el piloto de en alguno de los vehículos. Entonces, eso es nada más que un diodo, pero es un LED con emisor de luz. Se utiliza como una señal indicadora y es un material especial en la capa fina despide luz cuando circula una corriente. Entonces es pequeño, es barato y bajo consumo. Vienen en colores estandarizados en rojo, verde y amarillo. Y los LEDs son sensibles a sobretensiones y necesitan conectarse en serie con resistencias apropiadas. Otra clasificación de los diodos emisores de luz es aquel que es el LED multisegmento. Este es el que vemos en el tablero de los vehículos para visualizar caracteres numéricos o alfanuméricos y están disponibles en un circuito integrado completo que incluye todos los circuitos de decodificación, tal cual como lo vemos aquí. Entonces, este es el diodo LED multisegmento. Bueno, ahora miremos los transformadores y las fuentes de alimentación. En los vehículos vamos a encontrar algunos voltajes que son en la mayoría a 12 voltios, hay otros a 6, pero todo eso está regulado por transformadores y por algunas fuentes de tensión en corriente alterna y en corriente continua, depende de lo que se requiera. Entonces, un transformador transforma una tensión de corriente alterna en un valor positivo o negativo. Los transformadores aislantes tienen bobinados primario y secundario y están separados, tal cual como lo vemos, pues. Este es el bobinado primario y este es el secundario. En los diagramas unifilares se representa con este símbolo. Los autotransformadores que utilizan la bobina primaria para la salida no deben usarse como fuentes de alimentación seguras, como el que vemos en este diagrama. La bobina primaria de un transformador induce un flujo magnético alterno en la armadura. El flujo induce una corriente en la bobina secundaria. Entonces está el primario, hay una corriente en la bobina del secundario y una relación de 10 a 1 de la corriente primaria a la secundaria convertirá 240 voltios en 24 para este caso. Depende de la relación del transformador, pues ahí se van convirtiendo los valores. Para la potencia total, la corriente secundaria será mayor y por tanto el cable utilizado en la bobina será más grueso. Entonces es más grueso el cable, el enrollado del secundario que del primario. Bueno, circuitos de alimentación de tensión. Para obtener una fuente de corriente continua a partir de una corriente alterna se necesita un transformador y un rectificador. Ese puente rectificador, ¿con qué elemento se hace? Con los diodos. Los circuitos más sencillos utilizan un rectificador de media onda que es tan solo un diodo. La corriente circula solo durante una mitad de la onda de entrada. En sentido contrario, la corriente se bloquea. Por eso se obtiene una corriente continua un poco fina que tiene una aplicación limitada tal cual como la vemos en este dibujo con una rectificación de media onda utilizando solamente como filtro o como puente un diodo. Un puente, un puente rectificador de onda completo mediante 4 diodos todavía proporciona una salida poco fina. Añadiendo un condensador se suaviza la salida pero se obtiene un rizado. Se elimina el rizado añadiendo un regulador de tensión y sus condensadores asociados. Bueno, entonces si ponemos este puente de diodos tal cual como lo tiene el controlador, digamos el variador de frecuencia, entonces lo que hacemos es rectificar la onda completa, se ve un poco más seguida, más pareja, pero aún sigue siendo una rectificación de media onda. Para suprimirla, lo que hacemos es colocar un condensador y se elimina pero queda un enrizado. Entonces, este rizado lo podemos volver lineal cuando añadimos un regulador de tensión y unos condensadores asociados para que la señal sea totalmente regulada. El transistor como interruptor.
Bueno, este es un elemento bastante interesante que se utiliza mucho con los sensores en los PLCs, temporizadores, y se utiliza como interruptor de estado sólido. Entonces, sin ninguna parte móvil, es muy pequeño, de bajo consumo, económico y además es muy rápido. Viene configurado NPN o PNP. NPN significa negativo, positivo, negativo o positivo, negativo, positivo. Su funcionamiento equivale a una válvula 3.2 de membrana actuada neumáticamente, tal cual como la que vemos en la figura. Entonces es lo mismo, tiene tres vías, tiene una señal de pulsación que lo lleva a una determinada posición y cuando esta señal desaparece, el muelle vuelve a dejarla en la posición de reposo. De igual forma sucede con el transistor. Hay un voltaje de determinado valor que va a determinar si se va a ir la señal hacia el colector o hacia el emisor. Bueno, entonces una señal de baja potencia puede cambiar a una salida de alta potencia. Los transistores tienen una ganancia alta, típicamente es de 100 a 1. El par Darlington. Este es un circuito bastante interesante porque son dos transistores combinados y la salida del primero se utiliza para controlar la base del otro, tal cual como lo vemos en la figura. Pues esta es la base de uno y está conectada a la salida en la base del otro. Tiene una alta ganancia, típicamente de varios miles a uno. Permite que una señal de control lógico de menos de miliamperios produzca una salida utilizando el Darlington como si fuera un único transistor. Bueno, como veíamos hay tipos de transistores en NPN y en PNP. Entonces aquí vemos una fuente conectada continua con un sensor, una carga y conectado en forma de NPN. Entonces la base viene aquí al colector y ya. Y en forma PNP pues viene conectada inversa, viene conectada desde el cero. Entonces viene a la base y el PNP es el que viene a la parte positiva. En el NPN, pues el colector está yendo a la parte negativa. Bueno, entonces aquí decimos, la conexión de los tipos PNP y NPN es diferente. Para activar el NPN, la corriente circula hacia la base. Para activar el PNP, la corriente circula desde la base. NPN es sumidero de corriente, o sea, es un emisor conectado a cero y PNP es fuente de corriente, emisor conectado a más. Los tiristores. Se puede utilizar un tiristor para la conmutación de estado sólido de corrientes elevadas. Equivale a un circuito autopilotado neumáticamente. Si se aplica una tensión en el sentido de circulación del tiristor, solo se activa mediante un pulso en la puerta. Se desconectará solo cuando la tensión aplicada sea cero. Entonces aquí es autosostenible, digamos cuando tenemos un pulso acá y alimentamos el aire, aquí viene una retroalimentación que nos va a permitir mantenerlo acá, pero cuando aquí se interrumpe por alguna situación y regresa y va a su estado de reposo y la señal aquí es cero, pues no va a permitir, no va a dejar el paso de nada. De igualmente sucede aquí con este tiristor. Entonces cuando hay un voltaje, la puerta se va a abrir, va a permitir el paso de corriente, pero cuando por determinada situación externa se le corte la alimentación a este y sea cero, se va a bloquear y no va a permitir el paso de corriente. Un tiristor con corriente alterna también pues, se obtiene una rectificación de media onda de la fuente de alimentación. Para una salida de media onda continua se debe activar continuamente la puerta o con pulsos sincronizados. Para un control de potencia se puede cortar parte de la onda enviando un pulso de señal desplazado a la puerta, de manera que el tiristor se activa con un retraso progresivo. Es algo muy similar a lo que hacía el puente de un diodo rectificando una señal de media onda, solo que aquí lo hace con un poco más fino porque tiene un circuito de retraso variable. Veamos acá cuando es un triac. Entonces un triac consiste en dos tristores conectados en paralelo y con direcciones opuestas que comparten una puerta común. Entonces aquí sí se usa para conmutar la corriente alterna, dado que las dos mitades de la onda pueden pasar. Como recordemos que es un elemento que deja pasar en un solo sentido. Entonces aquí estamos dejando pasar al conectarlos en paralelo y alternativamente pasa uno y luego el otro. Para la onda completa se aplica una señal continuamente a la puerta y para un control de potencia se aplican pulsos.
Bueno, ¿qué pasa si dentro de nuestros equipos o de nuestros circuitos tenemos ruidos o interferencias? El ruido eléctrico es un término usado para describir cualquier perturbación no deseada en la amplitud o frecuencia de una señal eléctrica. Por ejemplo, se produce ruido cuando una carga inductiva, como la de un solenoide, conmuta. La fuerza contraelectromotriz produce en el circuito una breve chispa de frecuencia no deseada. Ese ruido eléctrico pues, puede afectar al funcionamiento de equipos eléctricos sensibles, es decir, los equipos, más que todo afecta a los equipos electrónicos de los vehículos. Ese ruido se puede transmitir a través de la línea hasta el ordenador, hasta el motor, hasta el cerebro digamos, del PLC o, o del controlador del vehículo, y este puede interpretarlo como un pulso intencionado de datos, corrompiéndose el programa en un determinado funcionamiento. Entonces, debido a estas posibilidades, es importante alimentar los equipos sensibles con unas fuentes aisladas de maquinaria eléctrica, como son motores, solenoides, equipos de soldadura, soldadura por arco, etc. La radiación electromagnética también produce interferencias. Cuando un circuito conmuta rápidamente, la tensión y corriente variables producen un campo electromagnético que parte de los conductores en forma de ondas de radio. Estas ondas pueden ser absorbidas por otros conductores en el mismo equipo o en otro próximo, causando señales inducidas en los circuitos que pueden provocar errores en el sistema. Los cables largos, por ejemplo, y paralelos pueden ser una fuente de ruido, especialmente si se mezclan líneas de potencia con líneas de señal. Entonces tratemos de separar las líneas de potencia amarrándolas en un sitio y las de señal en otras. Las señales sensibles se pueden proteger contra el ruido utilizando cables apantallados. Eso es lo que utilizamos y eso es lo que vemos en el enrollamiento de los vehículos en los tableros de control. Todo está apantallado. El apantallamiento debe estar bien conectado a la masa del sistema. Ese apantallamiento conducirá las interferencias a masa, reduciendo de forma importante el efecto sobre el conductor. Bueno, ahora veamos qué es una fuerza contraelectromotriz y su presión en las bobinas. Una bobina sin supresión, entonces cuando se desconecta una bobina en el campo magnético empieza a desaparecer. Se induce en sentido contrario una fuerte tensión que crea un arco a través del contacto. El arco excita de nuevo la bobina, la tensión inducida desaparece y la bobina vuelve a desexcitarse. Esas chispas producen interferencias radiadas y conducidas y por lo general lo que hacen es quemar los contactos. Por eso cuando tenemos un elevavidrios eléctrico, lo que nos está sucediendo es este fenómeno. Están saltando las chispas, se está creando un arco y los contactos empiezan a sulfatarse. Entonces ahí vemos el ejemplo. Cerramos aquí el contacto, sube la ventana, digamos en el caso de que tuviéramos acá en lugar de esta válvula un motorcito, pues aquí lo que necesitamos es un motor para subir el elevavidrios o para bajarlo. Bueno, veamos la analogía del plato de inercia. El plato de inercia es como el campo magnético en una bobina, este de acá. La cremallera dentada es la potencia de entrada y esta cremallera. El cilindro de paro es como un interruptor, este, que es el cilindro de paro que frena como un trinquete. Cuando el plato alcanza la máxima velocidad se activa el cilindro de paro, acá. Y el plato intenta continuar, hace una contrafuerza. ¿Y qué sucede? Pues rompe los dientes del piñón hasta que se para. Perdón. ¿Cómo sería esto? Algo así. Perdón, se va muy rápido la señal. Bueno, el ejercicio sería este. El plato gira a alta velocidad. Cuando está girando demasiado, entra el cilindro. Frena, pero recuerden que se nos rompen los piñones hasta que el cilindro finalmente para. Hagámoslo nuevamente. Aquí está. Ok. ¿Qué es la supresión por diodo en la corriente continua? El plato de inercia no se rompe si el piñón es libre, como en una bicicleta. Para suprimir las chispas en una bobina también se le coloca un piñón libre. Entonces, ¿eso qué es? Un diodo.
Con el interruptor cerrado, el diodo bloquea el flujo de corriente. Con el interruptor abierto, la bobina hace circular corriente a baja tensión hasta que el campo magnético se anula completamente. Ahí tenemos 200 milisegundos aproximadamente mientras sucede esa situación. Cuando se requiere una desconexión más rápida, se puede añadir un diodo Zener en inversa, como lo vemos en la figura. El diodo Zener está conectado en serie al diodo normal. Cuando la bobina intenta conservar la corriente, debe alcanzar la tensión umbral del diodo Zener antes de que la corriente empiece a fluir. Supresión por VDR. Una VDR es una resistencia dependiente de la tensión y es bidireccional. Presenta una alta resistencia eléctrica para tensiones por debajo de su tensión umbral o de su tensión establecida. Presenta una baja resistencia eléctrica a partir de su tensión umbral. Una VDR con una tensión umbral superior a la tensión alterna de pico en paralelo con la bobina suprime las chispas. Eso es lo que hacemos para suprimir y evitar el chispeo en los contactos eléctricos de los vehículos. Es colocar una VR manejando las tensiones umbrales por encima y por debajo. Se conecta en paralelo a la bobina y ahí suprimimos las chispas. La resistencia absorbería esa corriente. Entonces, cuando se cierra el interruptor y empieza a circular la corriente por la bobina, la carga en el condensador sigue la tensión y polaridad de la fuente. Ahí vemos ya el condensador conectado en serie con la resistencia. Cuando se abre el interruptor, la fuerza contraelectromotriz puede circular por el circuito resistencia condensador hasta que la corriente en la bobina se anula. Y recordemos que el condensador es como un tanquecito donde almacena ese voltaje que puede quedar por ahí. Sistemas binarios de numeración octal, pues estos sí son los que nos ayudan a, a ver, digamos, los dígitos en los tableros, bien sea, por ejemplo, en un vehículo, en un ascensor, en algún reloj, en algún sistema. Hay muchos sistemas electrónicos donde ya comenzamos a ver todos estos sistemas binarios de numeración octal. Entonces, un número binario es un valor representado en base 2, tal cual como lo vemos en la tablita. Un número representado en binario es una serie de bits a un estado on, que es encendido, o a off, que es estado apagado, o estado 0. On es 1 y off es 0. La tabla de verdad muestra los 8 códigos para un valor de 3 bits. Ese es el octal. A partir del LSB, bit menos significativo, que equivale a la unidad, cada bit sucesivo dobla su valor. Entonces empieza a formarse de la siguiente forma. Vamos viendo el equivalente decimal al final, pues va viendo, es la conformación, o sea, cuando tenemos en algún LED o algún sistema una combinación 0, 0, 0, es que equivale al número decimal 0. Si la combinación es 0, 0, 1, es decir, aquí está off, off, on, vamos a tener 1. Si es off, on, off, vamos a tener el 2. El 3 lo forma un off y 2 on. Y así sucesivamente con los números. Entonces el número 4 se forma con la primera entrada, tiene que ser un on y los dos siguientes son off. El número 5 es el on, off, on. El 6, el on, on, off. El 7 son los 3 on. Y ahí están los números, el sistema octal. Solamente está el número 7. Entonces, ese sistema binario de numeración BC decimal codificado en binario nos da los siguientes resultados. Bueno, ya después empezamos a tener las respectivas, ampliamos una columna para tener ya la configuración del número 9, del número 10. Entonces, para, por ejemplo, representar un dígito decimal de 0 al 9 hace falta un cuarto bit, es el que acabamos de crear a la izquierda. El valor de este nuevo bit es el más significativo, es 8. Ahora se pueden codificar los valores 8 y 9. El BCD se usa cuando hay que convertir datos binarios en una lectura decimal. Por ejemplo, un display de 7 segmentos, como los que se encuentran más o menos en los ascensores de los edificios. Entonces ahí vemos el 1, el 2, cómo se va formando, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Esas combinaciones de bits en el sistema decimal codificado en binario. Ahora, el sistema binario de numeración hexadecimal. Es lo mismo. El hexadecimal es un sistema de numeración en base 16. Este ya no va en base 8.
Para representar los valores de 10, 11, 12, 13, 14 y 15 como caracteres, pues únicamente se utilizan las letras A, B, C, D, E y F. La mayor parte del cálculo, aquí como lo vemos en esta tabla, la mayor parte del cálculo numérico se efectúa en hexadecimal. Se utilizan todos los códigos en un valor de 4 bits para una total eficacia. Entonces ahí los estamos viendo. Cada uno corresponde a una letra. Bueno, la simbología ya es muy común, ya es muy conocida por todos ustedes. Es la corriente continua. Pues vemos ahí que es representada por una línea recta y vemos el símbolo de alterna, las polaridades positivas y negativas, la puesta a tierra, cuando es una pila, cuando es batería, la bobina inductor, bobina con núcleo de hierro, bobina con entrehierro, bobina variable, transformador, resistencia, resistencia variable, potenciómetro, potenciómetro preajustado, el VDR, el LDR. Aquí algunos más que ya conocemos, los condensadores, diodos, tristores, triac, transistores con sus diversas configuraciones, el NPN y el PNP. Entonces acá el NPN cuando vemos que la flecha está hacia afuera y PNP cuando está hacia adentro. El fototransistor, el fusible, la conexión de cable, los cruces de cable, la doble conexión, conductores en cable y conductores trenzados. Cuando hay una conexión macho, cuando hay una conexión hembra, cuando hay conexión coaxial, el amperímetro, el voltímetro, el batímetro, motor de continuo, motor de alterna, el generador, la lámpara indicadora, la lámpara intermitente, el amplificador operacional y el optoacoplador. Bueno, espero pues que haya sido de su agrado esta videoclase. Entonces más o menos ya tenemos la idea de cómo funcionan esos tableros electrónicos ahí detrás de la pantalla del tablero indicador o de ayuda de los vehículos. Entonces por ahora no es más. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, estoy a través de los medios de comunicación que ustedes ya conocen. Entonces, un fuerte abrazo. Muchas gracias por ese tiempo y esa dedicación durante el desarrollo del aula. Han sido unos módulos bastante atractivos. Espero que les haya gustado para su especialización en técnica de manejo de vehículos de carga pesadas. Y bueno, pues a sus órdenes, un abrazo desde la unidad, desde la Facultad de la Ingeniería de la Universidad Manuel Beltrán. Eh, Espero verlos pronto en otra aula y bueno, felicidades, que estén bien.